estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Muy buenos días a todos, bienvenidos esta mañana a Frente. Comienzo diciéndoles que ya tenemos nuevo nuncio, es decir, nuevo representante del Vaticano en nuestro país. Y vean ustedes el nombre del nuevo nuncio del Vaticano en Honduras: Simón Bolívar. El Papa ha seleccionado al obispo Simón Bolívar como nuevo nuncio en nuestro país. Los otros apellidos: Sánchez Carrión, es de origen ecuatoriano. No deja de sorprendernos por la dimensión que tiene este nombre en América: Simón Bolívar, el libertador. Hace algunos días también nos sorprendía porque un representante diplomático español en México es de nombre Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿saben quién fue Hernán Cortés, no? Y hoy, pues, el nombre de Simón Bolívar suena en Honduras con esta decisión de el Papa. Así que muy pronto lo tendremos en nuestro país. Ya el Vaticano ha informado sobre este nombramiento. Hoy tenemos aquí en el set el señor secretario, o mejor dicho, el señor director nacional de la policía, don Juan Manuel Aguilar Godoy. El comisionado Juan Manuel Aguilar Godoy, a quien saludo. Bienvenido, comisionado, es un placer tenerlo aquí en el programa. Un placer de mí, don Renato. Vamos a ver si me alcanza el brazo, claro que sí. Todavía. Todavía están vivas nuestras células, todavía los músculos son capaces de extenderse y tener flexibilidad. Tenemos al comandante de la Fuerza Naval de Honduras, también aquí, don Austacil Agarín Tomé. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Buen día, licenciado. Encantado, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted es originario de dónde? De Olanchito, Lloro. Ah, Olanchito, Lloro. Sí. De la mera ciudad de Olanchito. No, de los campos bananeros. Ah, de los campos bananeros. Muy bien. Pues es un honor tenerlo en el programa, lo mismo que al director de seguridad, lo mismo que al director de organización, operaciones y adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Honduras, don Rafael Orellana Murillo, en el extremo, a quien saludo también. Mucho gusto, es un placer tenerlo. Muchas gracias. De este lado, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? Buenos días, bienvenido. Gracias. Y está por llegar Kenneth Madrid. Vamos a ver, ¿qué concita la presencia hoy de los distinguidos jefes militares y distinguidos miembros de la sociedad civil? Pues ya les digo, hace 48 horas aproximadamente vi en uno de los medios digitales del país, en Proceso Digital, la siguiente noticia, que a continuación se las resumo. Corrupción y estado de excepción limitan operaciones antidroga en zonas sin ley, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un informe del 2024. La primera pregunta que me surgió: tenemos zonas de Honduras donde no prima la ley,
donde no prime el Estado de Derecho. Hay zonas de Honduras donde quienes las dominan son los jefes de las redes criminales. Voy a darles algunos elementos adicionales sobre este informe. El más reciente informe antidroga del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que Honduras necesita hacer enormes esfuerzos para disminuir la penetración del crimen organizado, en especial del narcotráfico, en aquellas zonas sin ley, en donde los narcotraficantes y delincuentes transnacionales siguen operando sin mayor control y en donde la corrupción sigue floreciente y la instalación del estado de excepción ha desviado la atención hacia las políticas antidrogas al disminuir los recursos. Es otra afirmación de este informe del Departamento de Estado, que el estado de excepción ha desviado la atención de nuestras instituciones del Estado en el combate al narcotráfico, porque los recursos se orientan hacia el estado de excepción. Honduras, señala el informe, sigue siendo un importante país de tránsito de cocaína con destino a Estados Unidos. Las operaciones antidrogas siguen dando resultados limitados y afectan marginalmente a la creciente actividad de narcóticos en los espacios no gobernados en algunas regiones del país, entre ellos los departamentos de Colón y Gracias a Dios. Insisten en que tenemos espacios no gobernados, donde no prima la institucionalidad. El informe llama la atención sobre el aumento del uso de drogas sintéticas en las calles hondureñas, en donde la droga, el almacenamiento y la destrucción de precursores químicos de la cocaína siguen siendo desafíos inmensos para el país. También advierte que el clima de incertidumbre que vive el país crea un entorno operativo más propicio sobre organizaciones criminales transnacionales y los narcotraficantes operan con impunidad. En tal sentido, destaca que en diciembre de 2022 la presidenta Castro instituyó un estado de excepción específico para combatir la extorsión y lo ha extendido y ampliado continuamente, sin indicar cuándo lo levantará. Los escasos recursos policiales y militares y los problemas de personal han desviado la atención de operaciones antidrogas a quienes apoyan el estado de excepción. Si bien el gobierno de la presidenta Xiomara Castro afirma que la lucha contra los narcóticos es una de sus principales prioridades, sin embargo, las operaciones antinarcóticos interrumpen mínimamente la creciente presencia de narcotraficantes. Leo este párrafo de nuevo. Si bien el gobierno de la presidenta Castro afirma que la lucha contra los narcóticos es una de sus principales prioridades, sin embargo, las operaciones antinarcóticos interrumpen mínimamente la creciente presencia de narcotraficantes, en parte debido a la falta de coordinación institucional y a desafíos geográficos y de personal, particularmente en los departamentos de Colón y Gracias a Dios, donde la presencia policial es extremadamente limitada, señala el informe. Fuentes del gobierno de Honduras estiman que llegan entre 80 y 120 toneladas de cocaína anualmente al país, pero fuentes externas indican que la cantidad real de drogas traficadas a través de los mercados ilegales por la parte nororiental de Honduras es mucho más alta, apunta el documento. Y el informe antidroga del Departamento de Estado de los Estados Unidos aborda también el tema de la corrupción y señala que ésta sigue con impunidad en el sistema de justicia. Ello es de particular preocupación, asegura, ya que reduce los riesgos para que los narcotraficantes se enfrenten a la justicia. La corrupción sigue estando muy extendida en el sector público y privado. Estos sectores impiden que prosperen los esfuerzos de interdicción y enjuiciamiento, sostiene. Resalta la sorpresiva remoción que se hiciera del juez de jurisdicción nacional que había manejado la mayoría de los casos del crimen organizado, en especial de aquellos
de aquellas centradas en las mafias del narcotráfico. Es parte de ese informe de los Estados Unidos. Corrupción y estado de excepción limitan operaciones antidrogas en zonas sin ley, según el Departamento de Estado. Me pareció interesante esta temática, por eso la pregunta que hoy tenemos en Frente a Frente. Según Estados Unidos, el estado de excepción en Honduras desvía la atención de las instituciones en el combate al narcotráfico. Ante este panorama y por la escasez de recursos, ¿qué deberíamos priorizar? No siempre se está de acuerdo con la construcción de las preguntas, pero bueno, tengo la potestad de elaborar la pregunta. Algunas generan bastante controversia. Ante este panorama que nos plantea el informe del Departamento de Estado, que dice que los pocos recursos se orientan al estado de excepción, disminuyendo la eficiencia en la política antidrogas, nos preguntamos qué deberíamos priorizar. De que el estado de excepción, que se ha ampliado durante 2 años aproximadamente, se materializó o se acordó desde el Ejecutivo, refrendado por el Congreso, para combatir la extorsión. Pero sabemos que el flagelo del narcotráfico ha dejado en Honduras también no solo muertes, sino corrupción, pobreza. Son 2 problemas serios: extorsión y narcotráfico. Pocos recursos, y ahora se nos dice que los pocos recursos van orientados a una cosa, debilitando la otra. Por eso es bueno, con la relativa libertad de expresión que tenemos, y siempre lo voy a decir en cualquier circunstancia y año, hace 3, 4 décadas, 5 décadas, la libertad de expresión siempre relativa en el país, y lo sigue siendo. Pero tenemos, hay naciones donde no se tolera lo que se dice en el país. Inmediatamente son expatriados los periodistas, sino que metidos a la cárcel. Aquí todavía tenemos el privilegio de debatir muchas cosas que en otras naciones muy cercanas a nosotros no se pueden debatir. Por eso la presencia de los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, don Austacil Agarín Tomé, comandante de la Fuerza Naval de Honduras, el director general de la Policía Nacional, don Juan Manuel Aguilar Godoy, el director de Organización, Operaciones y Adiestramiento de las Fuerzas Armadas, don Rafael Orellana Murillo, y nuestra sociedad civil representada aquí por Nelson Castañeda y en unos minutos Kenneth Madrid. Creo que los insumos están claros, ¿no?, para iniciar el debate que lo tendremos inmediatamente después de esta primera pausa comercial. Frente a Frente presentó el tema del día. Redes sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Bueno, ya está opinando la gente, miren, y ni siquiera hemos escuchado aquí a nuestros panelistas, pero bueno, la implementación del estado de excepción es una medida valiente y necesaria para recuperar el control sobre las zonas afectadas por el narcotráfico, dice Marcos Pérez. Gaby dice aprovechar la cooperación y asistencia técnica de países aliados como Estados Unidos para mejorar las capacidades de combate al narcotráfico y crimen organizado. Rubí Esperanza López, es una acción decisiva que envía un mensaje claro a los narcotraficantes. La seguridad de Honduras no se negociará. Creo que está muy inclinado hacia la derecha este texto, si lo podemos tener a la izquierda, porque creo que se suprimen algunas letras, correcto. Si queremos un futuro con menos violencia y más oportunidades para los jóvenes hondureños, debemos respaldar medidas como el estado de excepción.
Para restaurar el orden y la paz en Honduras es esencial que el gobierno emplee todas las herramientas a su disposición, incluido el estado de excepción. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro está demostrando que no teme enfrentarse a las estructuras criminales del narcotráfico, del Partido Nacional y el estado de excepción. Es prueba de ello. El alto a las extradiciones de Xiomara para cuidar a su familia es una invitación a los carteles a usar nuestro país como bodega. Garantizar que las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico, como las fuerzas de seguridad y justicia, mantengan su enfoque y se fortalezcan con recursos adecuados. Pues, algunas de los mensajes que están llegando ya al programa. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Según Estados Unidos, el estado de excepción en Honduras desvía la atención de las instituciones en el combate al narcotráfico. Ante este panorama y por la escasez de recursos, ¿qué deberíamos priorizar? Vamos a ver, quiero que quede claro esto. ¿Qué es lo que percibe de este informe usted del Departamento de Estado? Bueno, en definitiva lo decíamos, es un análisis de casi 9 meses del 2023, fue publicado, ¿verdad?, en marzo de 2024, y pues el análisis creo que usted ya lo detalló muy bien, es un aspecto de cómo ha reducido el nivel operativo contra el narcotráfico, habla de estas zonas sin ley, la situación en gracias a Dios, en Colón, donde ha obligado incluso pues a nuestras autoridades a instalarse prácticamente en estas zonas para tratar de recuperar el control, pero sabemos que ese es un tema ya endémico. Habla de la situación de la corrupción, no en la Policía Nacional directamente, sino en todo el sistema de justicia en Honduras, ¿verdad? Y habla también específicamente del tema del estado de excepción y cómo pues lamentablemente se ha tomado más como un modelo de seguridad que como una medida extraordinaria, ¿verdad?, que tiene una temporalidad, de acuerdo a nuestra Constitución. Tenemos planes, ¿verdad?, planes importantes, planes diseñados, planes que si se estuvieran cumpliendo, o si ese fuera el enfoque, ¿verdad?, tendríamos, creo, esos resultados esperados. Creo que el estado de excepción, en cierta medida, como sí lo dice, ha perdido o ha permitido que se pierda ese enfoque. Creo que en la medida en que se entienda que en Honduras lo que se requiere urgentemente es una política de seguridad donde obligue, ¿verdad?, a cada una de las instituciones involucradas en materia de defensa, seguridad y justicia a trabajar integralmente, que ese es otro tema que menciona también el informe. Usted ve siempre, Renato, aquí a las autoridades de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas que dan la cara, rinden cuentas, y eso nosotros siempre lo reconocemos. Pero el problema es que aunque ellos hagan un trabajo, ¿verdad?, positivo, que tengan resultados, eso no se ve reflejado en el trabajo, en la actividad del Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque esas capturas tienen que pasar por un Ministerio Público. Y ese Ministerio Público tiene que generar requerimientos fiscales eficientes, con pruebas, con sustento, con una investigación altamente efectiva, que le permita que todas estas personas involucradas en estos delitos de crimen organizado cumplan, ¿verdad?, una condena como lo espera el pueblo hondureño. Aquí otro tema también importante, Renato, que hemos analizado, es que en estas zonas sin ley se dan diferentes fenómenos que tal vez el problema ha sido que no se han estudiado efectivamente. Y ese es otro tema. No es el mismo narcotráfico o el mismo fenómeno del crimen organizado en Francisco Morazán que lo que ocurre en estas dos zonas que son, pues carecen de mucho tema de la cultura de la denuncia, también la problemática por su ubicación geográfica, la presencia, ¿verdad?, policial y militar en la zona. Sabemos que también tenemos carencias en el recurso humano y eso es un tema que se ha mencionado. Y bueno, como lo decíamos, el informe no abarca lo que ha sucedido en 2024 y creo que se mencionaba usted, lo leyó en los mensajes, que ahora tenemos el problema de que ya no está la extradición. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? ¿Cuál va a ser la metodología, los procesos que se van a aplicar? Porque también las autoridades han dicho que no tenemos cárceles de máxima seguridad. Entonces, todo el trabajo que ellos hagan, capturas de altos cabecillas de estos grupos criminales, ¿qué se va a hacer, verdad? ¿Y cuáles van a ser esos resultados?
y creo que ese va a ser el tema pues a discusión el día de hoy. Ok, comencemos con la policía y el hecho que el informe establezca que se están priorizando los recursos para el estado de excepción, lo que debilita entonces la política antidrogas del gobierno. Así lo ve Estados Unidos. ¿Qué piensa nuestro director general de la policía, el comisionado Juan Manuel Aguilar Godoy? No, Renato, vamos a establecer dos perspectivas. Primero, lo que es la soberanía como tal. La soberanía está integrada por dos factores. La soberanía exterior, que le corresponde a las Fuerzas Armadas, y la soberanía interior, que nos corresponde a la Policía Nacional. ¿Qué sucede? La mayor ataque que se le da y combate a las drogas viene por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué por parte de las Fuerzas Armadas? La Fuerza Armada es la que tiene las herramientas idóneas, por ejemplo, navíos, barcos, helicópteros, aviones, y ellos son los que, si usted se fija en la estrategia que hemos tenido del 22 al 24, tenemos un aproximado de 31 toneladas de cocaína decomisada. Contrario censo a las casi 10 toneladas en los años anteriores, que abarcan del 2019 al 2021. Entonces, si nos vamos a esa perspectiva de lo que es la soberanía, vamos a encontrar esta situación de que la policía se enfoca más a un aspecto interior, que es el microtráfico, y en el informe, que lo voy a dejar en constancia, es de enero de 2023 a septiembre de 2023, 9 meses nada más, y es publicado en marzo. De este año. De este año. Y usted va a encontrar cosas como, por ejemplo, dice que no se ha nombrado al fiscal general del Estado. El fiscal del Estado se nombró el 1 de noviembre del 2023. Entonces, lo que le da un indicio a usted que no tomó todo el año. Cuando hacemos esas comparaciones encontramos un montón de situaciones que también el informe define lo que hace la policía. En el aspecto del microtráfico, nosotros nos decidimos más a crear, hasta establece lo mismo, que nosotros creamos una unidad de microtráfico. ¿Por qué creamos una unidad de microtráfico a nivel nacional y quitamos esfuerzos para convertir ciertos aspectos de la droga? El microtráfico es lo que más nos genera muertes en Honduras. Y ahí establece que ahí están las pandillas, hay zonas en La Mosquita, ahora no son 112.492 kilómetros cuadrados, son 112.777 kilómetros cuadrados. Y de esos lugares, Honduras y la Policía Nacional tiene cobertura, pero hay lugares en Colón y en gracias a Dios que durante milenios fueron aprovechados para hacer actividades ilícitas. Y lo que estábamos comentando, no tenemos la capacidad como Policía Nacional de darle cobertura a todo el departamento de gracias a Dios, ni a todo, y ya lo estamos haciendo con Colón. Y tenemos nuestra estrategia. Ahora voy con el segundo punto. El segundo punto va relacionado con el estado de sección. El estado de sección es una estrategia que la instituyó la Policía Nacional, se la solicitamos a la Presidenta de la República y se hizo. Y tratamos de hacer integral a todos los demás entes que coadyuvan con lo que es la seguridad. Entonces, eso es el fenómeno. Sí hemos destinado muchos recursos, pero esos recursos son para velar por la seguridad interior del Estado. Yo entiendo al Departamento de Estado. No es que hemos dejado de apoyar, pero nosotros como Policía Nacional nos interesa más rescatar ese montón de vidas que hasta el día de hoy tenemos más de 726 personas vivas que no han perecido a manos de la delincuencia. Entonces nuestros recursos están destinados en cierta medida a combatir todas estas acciones que generan en Honduras una problemática mayor y que es, por ejemplo, la muerte violentas. Entonces, destinamos nuestros recursos para este tipo de situaciones, pero no es que hemos dejado de apoyar. Nos enfocamos en qué necesita más Honduras, darle apoyo a Estados Unidos, que tiene todas las competencias, las capacidades, o tratar de salvar la vida de los hondureños. Entonces, nos enfocamos más en la seguridad interior de nuestro Estado y las Fuerzas Armadas, usted lo va a echar de ver fácilmente. De estas casi 31 toneladas, 7 las ha decomisado la policía al interior del Estado y las otras 23 y fracción las ha decomisado las Fuerzas Armadas a través de la naval. Dentro del informe también establecen ciertos aspectos. Hay unidades como el SICOI, que es un ente que es auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, que para nosotros no tiene ningún resultado. Las famosas trazas que teníamos
y en el pasado ya no existen, sino que es información a través de agentes de la DEA, de agentes del gobierno de Estados Unidos, que nosotros obtenemos la información que viene una embarcación, la pasamos a la naval los va a capturar y después hacemos las operaciones combinadas. Entonces, hay un montón de situaciones dentro de ese informe, que valga la redundancia, solo son 9 meses y que fue publicado en marzo, que sí tienen un montón de información valiosa. Pero como Policía Nacional es más interesante y mejor, y creemos que es nuestro objetivo salvaguardar la vida y los intereses de los hondureños y apoyar a Estados Unidos, pero de acuerdo a nuestras pocas limitaciones. Bueno, muchas gracias por esta primera valoración. Usted ha sido muy claro. Entre canalizar todos los recursos para luchar contra lo que nos genera inseguridad interna, la delincuencia, o lo otro, así lo entendí yo, director general, la prioridad de nuestro Estado son los problemas internos de nuestra ciudadanía, de nuestros bienes, por lo que ustedes velan y priorizan. Le voy a dar un ejemplo más claro. ¿Cuál es el bien jurídico protegido más importante para nosotros los hondureños? La vida humana, y el consumo de drogas queda en segundo lugar, o puede quedar en tercero o cuarto, pero bien jurídico protegido para nosotros es la vida humana, en este caso, de los hondureños y sus propiedades, y que la sociedad esté bien, que el consumo de drogas que va para otros países. Entonces, siendo radicales, y nosotros estamos destinados a darle seguridad a Honduras y vamos a apoyar enormemente, de acuerdo a nuestras capacidades y las muchas limitaciones que tenemos, al gobierno de Estados Unidos para poder detener ese tráfico de drogas. Y si usted se da cuenta, don Renato, nos hemos convertido de un país que solo era, como lo hice ahí, de paso, usted va a encontrar las grandes cantidades de erradicaciones de hoja de coca que tenemos, de marihuana, y ahora estamos también, como lo que usted dijo, con los precursores químicos que los estamos tratando de combatir, y con drogas sintéticas como el fentanilo, que ya tenemos 740 kilogramos que hemos decomisado. Y le voy a decir algo muy especial. Para hacer el análisis pericial de este fentanilo, tuvimos que pedir apoyo a los Estados Unidos, porque ningún laboratorio en Honduras y ninguna institución del Estado estaba preparado para hacer el estudio. Solo con contaminarse podía producir la muerte. Entonces, a eso nos atenemos. Renato, tal vez solo una valoración rápida y con mucho respeto al director general. Creo que diferimos un poco del tema que el combate contra el narcotráfico se va a ver reflejado en el narcomenudeo. Si bien actualmente usted consulta en los juzgados especializados que conocen el tema de crimen organizado, narcotráfico y delitos similares, están altamente saturados por casos de narcomenudeo. Pero cuando uno analiza el trasfondo de esos casos, son jóvenes de 18 a 29 años, que seguramente no son los líderes o cabecillas de esas estructuras criminales. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿y dónde está la investigación del lavado de activos? ¿Dónde está la desarticulación de esas redes criminales? Porque ustedes siguen podando, pero esa hierba sigue creciendo, porque lamentablemente vivimos en un país altamente pobre, ¿verdad?, donde la cooptación de la juventud es altamente sencillo, ¿verdad?, para el crimen organizado. Entiendo la postura, entiendo que es una necesidad, entiendo que es una realidad, que en cualquier zona de este país hay un acceso a la droga. Y eso es por producto de lo que usted ha mencionado, que se desatendió esa situación por años y ustedes heredaron un problema. Pero aquí es que en vez de ir avanzando en el combate frontal contra el narcotráfico, contra la extorsión, vemos un retroceso con ciertas disposiciones que se han tomado. Número uno, la distribución del presupuesto. Vemos que a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa, se le ha asignado más de 11.000 millones de lempiras y aún todavía no ajusta. Pero vemos un Ministerio Público con 4 veces menos ese presupuesto y un Poder Judicial con 3 veces menos el presupuesto. Y usted lo ha dicho, este trabajo no solo es de ustedes, es un trabajo integral. Y cuando uno consulta al Ministerio Público cuál es el problema que ustedes tienen para sacar casos de impacto, casos que de verdad generen un verdadero cambio o que de verdad represente un combate frontal contra el crimen organizado, no tenemos recurso humano, el recurso humano está desmotivado, no tenemos logística, ¿verdad? A veces temas tan
simples como un vehículo, como un analista financiero, como un investigador. Entonces, es ahí donde de verdad aquí entran otros actores. ¿Qué hace esa comisión del presupuesto del Congreso Nacional cuando analiza cuánto presupuesto requiere todo el sistema de justicia? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué se está haciendo con la tasa de seguridad que todavía sigue activa? Que ese es otro tema que se ha discutido, que se ha señalado, pero que se espera que estas cosas estuvieran fortaleciendo, porque el pueblo hondureño sigue pagando la tasa de seguridad de manera obligada y aunque no se quisiera, pero se esperarían buenos resultados. Pero eso es lo que se sigue viendo. Zonas del país donde la gente tiene miedo, ¿verdad?, de las autoridades, que ese es otro tema que habla el estudio y creo que eso todavía sigue siendo. Hay infiltraciones dentro del sistema de justicia y hemos visto los casos. Incluso voy a traer otro tema a colación. Hace poco salió un informe de Transparencia Internacional donde habla que también Honduras lidera entre los países de tráfico de armas. Armas que son incautadas, armas que son decomisadas, armas que entran de manera ilegal al país y que están siendo traficadas a lo interno y no se están obteniendo los resultados esperados. Estamos liderando con Brasil, Haití y México esos altos índices de tráfico de armas. Entonces, el crimen organizado sigue operando porque nadie le está dando seguimiento a sus financiamientos, nadie le está dando seguimiento, no están apoyando a las instituciones que deberían de estarle dando seguimiento también a ese dinero, apoyando a las instancias investigativas. Por lo tanto, ¿verdad?, la cooptación del crimen organizado a lo interno y en el área rural de este país sigue siendo una realidad que todavía no vemos los resultados esperados. Señor director, usted tiene, y después vamos con las Fuerzas Armadas, a la valoración de las Fuerzas Armadas. Comparto lo que dijo el abogado en relación al microtráfico. ¿Qué es lo que sucede, Renato? Si nosotros nos enfocamos solo a estar queriendo capturar a los cabecillas, como lo han estado haciendo anteriormente, que se enfocaban, pero descuidaban lo que nos genera violencia, porque la mayor parte de esta droga se va para Estados Unidos. Antes nos pagaban en dólares, ahora ya no nos pagan en dólares. ¿En qué nos pagan ahora? En kilos. Entonces, ese kilo usted tiene que convertirlo al empira. ¿Y cómo se convierte ese kilo al empira? A través del narcomenudeo. Entonces, eso es lo que nos ha generado muertes, robo de vehículos. Las pandillas juveniles se dieron cuenta de que el negocio no está, como era antes, en darle protección al traslado de la droga. No, ellos son parte ahora del crimen organizado y en las colonias ellos son los que venden la droga. Y muchos de los casos que nosotros tenemos de enfrentamiento, de bandas, es por eso, porque están comercializando el territorio. Eso es un aspecto que nosotros debemos dejar muy claro. La droga se ha convertido en un pago, ya no es en efectivo ni en dinero, es en droga, y ellos tienen que convertir esa parte de lo que es la droga. En la otra situación, hasta el año pasado se estableció en un decreto lo que es la unidad de investigación financiera. Ya estamos dándole tratamiento específico a los fondos, porque vimos, como dice el abogado, ¿qué es lo que vimos? Que todas las investigaciones iban destinadas a las personas que se dedicaban a la operatividad, pero no íbamos destinados a quien creaba esa operatividad intelectualmente. Entonces se creó esa unidad de investigación financiera que es administrada por la Secretaría de Seguridad, pero bajo la tutela de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que nos da acceso a un montón de situaciones que tienen que ver con las finanzas del país. Ahora se está también atacando desde ese rubro. ¿Por qué? Porque tuvimos esa dualidad y, como bien acertadamente lo dijo el abogado, si seguimos trabajando solo queriendo captar a las personas que se han dedicado intelectualmente al narcotráfico, vamos a seguir teniendo esa cantidad de muertes, de robo de vehículos, de asalto y todo, que nos está generando el microtráfico en el país. Y por eso abrimos una unidad especial que controla directamente el microtráfico. Muy bien, son las 7:38. Se ha incorporado ya el abogado Kenneth Madrid. Bienvenido, Kenneth. Gracias, Renato. Es un placer tenerlo. Después de estos consejos comerciales, vamos a tener la participación de el general Rafael Orellana Murillo, director de Organización, Operaciones y Adiestramiento de las Fuerzas Armadas, y del contraalmirante Austacil Agarín Tomé, comandante de la Fuerza Naval de Honduras. ¿Se ha debilitado la lucha antidrogas en el país?
a la luz de lo que está diciendo este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Ya aquí hemos tenido la primera expresión así contundente del director de la Policía Nacional, quien ha admitido que entre priorizar el combate al narcotráfico o la lucha que libra contra la delincuencia interna que afecta a la ciudadanía y sus bienes, la Policía Nacional prioriza lo segundo, la vida de nosotros y nuestros bienes, que lo otro. Bueno, ¿qué piensan las Fuerzas Armadas? ¿Qué piensan las Fuerzas Armadas? ¿Se ha debilitado el combate contra el narcotráfico en Honduras? Después de la pausa comercial. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Buenos días, son las 7:43. Hoy es 15 de octubre del año 2024. Este es el tráfico vehicular que le presentamos a través de Frente a Frente. Estamos ubicados para dirigir a todos nuestros televidentes desde el Boulevard Suyapa a la altura del Hospital Escuela. Mire usted, si usted conduce o se va a conducir a esta hora del día, busque una vía alterna. Si usted viene, por ejemplo, del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, es un tráfico vehicular bastante saturado de vehículos que se dirige a sectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de igual forma de manera viceversa. El tráfico vehicular, repetimos, está bastante saturado de vehículos. Recordemos que por este sector pasa un sinnúmero de unidades del transporte público y también de taxi. Así que téngalo en cuenta, amigos televidentes, si usted sale a esta hora del día. El tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente desde el Boulevard Suyapa. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Aquí vamos a aprovechar solo 1 minuto 30 segundos a lo sumo para escuchar al general Rafael Orellana Murillo y al contraalmirante Austazil Agarín Tomé. Se le ha preguntado al comisionado Juan Manuel Aguilar Godoy, director general de la policía, si es cierto esto, que hay una recompensa de $500,000 de lempiras a quien brinde información sobre el tiburón asesino que ronda los mares en las playas de Tela. Yo sé que esto es ocurrencia de la gente. Desde ayer a las 9 de la noche comenzó a salir esto. Sí. Nada de eso, ¿eh? No, todavía no. Bueno, lamentamos, miren qué bien, qué coincidencia que tenemos hoy aquí al contraalmirante Austazil Agarín Tomé. Él es el comandante de la Fuerza Naval de Honduras. Dice que los ha visto de cerca, pero que nunca se ha sentido amenazado por un tiburón. Me dicen que este es el tiburón tigre. ¿Existe en nuestras costas este tiburón, contraalmirante? Estadísticamente no se tiene ninguna información referente a él, pero ahorita con estos movimientos de los climáticos probablemente anden por este sector, pero no es su hábitat en este sector, aquí el tiburón tigre. Bueno, y está estable el muchacho de apellido Bu que fue atacado por este tiburón en Tela. Se le está recomendando a la gente, que hoy o en los próximos días, eso fue lo que nos informó una autoridad de Tela, no se meta al mar. Es lo más lógico, ¿no? Pero había otra de la turismo que siguieran yendo a las playas. Usted como un hombre que su vida profesional ha vivido en el mar, ¿qué recomendaría 24 horas después de que un tiburón en la mera playa ataca a un ciudadano, ahí en Tela? Pues tomar todas las medidas de seguridad y apoyarnos con todos para poder hacer unas operaciones de barrido para verificar si hay más de este tipo de especies aquí en la zona y verificar, pues. La lástima que, o sea, no es que lástima, sino que se dio una orden de la captura del tiburón ya hace como varios años atrás, y de pesca, porque lo estaban exterminando el tiburón que había aquí en este sector, más que todo por la aleta de tiburón, donde acaban el aceite y era bien pagado. Entonces ordenaron no más la caza,
Entonces de repente eso también ha venido a irse acrecentando lo que es esta especie aquí en el país. ¿Ustedes contribuyen hoy con esos operativos ahí, en Tela? Nosotros tenemos un apostadero cercano donde ellos tienen la instrucción de poder ir a patrullar esa zona y por lo menos verificar de que no haya este tipo de especie en la zona para que el turismo pueda darse en el país. Pues entonces, no es cierto eso, ¿verdad? Era una broma mía para distender un poquito de que está pagando $500,000 u ofreciendo una recompensa de $500,000 la policía a quien informe del paradero de ese tiburón. Bueno, nos sirvió para relajarnos en medio de la tristeza que nos generó ayer el ataque de ese tiburón a un ciudadano. Afortunadamente fue atendido en el hospital de Tela y escuché a una prima del jovencito anoche en TN5 Estelar agradecer a los médicos, al personal de enfermería y a la institución hospitalaria por la atención que le dieron a este joven. Me llenó de satisfacción escuchar a una hondureña diciendo: nos atendieron muy bien y gracias a la espontaneidad, al tratamiento y a la eficiencia de nuestros médicos y enfermeras, ese muchacho está con vida hoy. Y eso es muy importante. Señor General don Rafael Orellana Murillo, director de Organización de Operaciones y Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Honduras, ¿qué percepción tiene de este informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la lucha que nuestras instituciones libran contra el narcotráfico? Muy buenos días al pueblo hondureño, los panelistas. Comenzaré diciéndole, licenciado, que el informe nosotros lo leímos y ya lo mencionaron aquí los panelistas, que es un informe que abarca un periodo de tiempo del año 2023. Durante el año 2024, nosotros hemos obtenido resultados sumamente merecedores de un aplauso, como Fuerzas Armadas. De hecho, este aplauso fue brindado por todos los integrantes del Ejército de los Estados Unidos en Key West, en la reciente visita de la señora ministra y del señor jefe del Estado Mayor la semana anterior, por los resultados que hemos obtenido durante el presente año. Fuerzas Armadas tiene 9 fuerzas de tarea dedicadas al combate al narcotráfico. 4 de estas fuerzas de tarea están en nuestras áreas fronterizas y 5 fuerzas de tarea están en el interior del país, en las ciudades principales. Esas 5 fuerzas de tarea atacan el microtráfico. Esa operación se le llama control sectorial y están en los sectores de las ciudades principales donde generalmente se lleva a cabo este tipo de actividad. Sin embargo, hay 2 fuerzas de tarea que son sumamente importantes para esta actividad del narcotráfico. La Fuerza de Tarea Satruch, que está en Colón, y la Fuerza de Tarea Policarpo Paz García, que se está, en Gracias a Dios, en el Departamento de Gracias a Dios. En este Departamento de Gracias a Dios, que es donde generalmente se da la mayor parte de las capturas que lleva a cabo la Fuerza Naval de Honduras, ahí tenemos nosotros una rotación de un batallón completo de las Fuerzas Armadas, que son 300 hombres que se rotan cada 45 días para evitar que nuestro personal sea coludido con el crimen organizado. Entonces, el ejército va rotando una unidad, un batallón completo cada 45 días, se hace a través de las embarcaciones de nuestra Fuerza Naval, y este batallón va a tomar el mando de todos los destacamentos terrestres y forman el escudo terrestre que protege toda la parte insular del Océano Atlántico. Y nuestra Fuerza Naval tiene sus destacamentos marítimos en sus sectores y realizan patrullajes todos los días. Una implementación que se hizo a partir de este año fue la adquisición de motocicletas. Nuestro personal actualmente lleva a cabo
patrullajes en toda la costa atlántica a través de 2 elementos en una motocicleta, porque hemos descubierto a través de reconocimientos aéreos que en todo el sector de las playas encontramos diferentes números de personas que están posicionados ahí, solo compartiendo, no están nadando, no están departiendo, sino que solo están esperando. Eso significa de que muchas de las personas que conviven en estos sectores pasan pendientes de las diferentes embarcaciones que penetran nuestro territorio y traen droga en sus embarcaciones. Entonces, ahora nosotros estamos implementando este tipo de patrullaje motorizado en toda la zona de las playas. Asimismo, y tengo que mencionarlo, porque esta lucha contra el narcotráfico viene como una de las líneas estratégicas de la señora presidenta, nuestra comandante general. Ella nos ha ordenado implementar todas las medidas necesarias para el combate al narcotráfico. Y de hecho, pues en este preciso momento, el señor jefe del Estado Mayor Conjunto y la señora ministra están en Alemania ya recibiendo los primeros 2 helicópteros que van a venir a contribuir con los procesos de patrullaje y de ataque a este sistema de narcotráfico. Los datos son sumamente importantes. Actualmente nosotros hemos capturado a través de las diferentes misiones que se han desarrollado más de 20.000 kilos de cocaína. Y justamente anoche y la madrugada de hoy se aseguró una nueva plantación de hoja de coca que se convierte en la plantación número 80 que se ha asegurado durante el presente año. En términos monetarios, vamos a decir de que todas estas decomisos que se han logrado durante el presente año ascienden a más de 10.000 millones de lempiras que se ha afectado al crimen organizado con este tipo de operaciones. O sea, como Fuerzas Armadas, con los recursos que tenemos y con las limitaciones que tenemos, hemos llegado a establecer una relación con la Policía Nacional, con los órganos operadores de justicia del país, para poder efectuar y mejorar nuestras operaciones. Bueno, creo que este es el momento oportuno para que también el contraalmirante Austazil Agarín Tomé, que es el comandante de la Fuerza Naval de Honduras, nos dé su opinión sobre la percepción que queda de este informe del Departamento de Estado que abarca algunos cuantos meses de 2023, todavía no tenemos el del 2024, ¿verdad? Pero digo, donde queda la percepción que se ha debilitado el trabajo de nuestras instituciones en combate al narcotráfico. No obstante, que el general Rafael Orellana Murillo nos dice que recientemente en esta visita que hizo la secretaria de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto aquí West, hubo felicitaciones a la labor de nuestras Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Vamos a ver la valoración que usted tiene de este informe también, el último. Nos remitimos a este porque es el último que sobre la institucionalidad nuestra y el combate a las drogas ha dado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, buen día. Consecuente a lo que hablaba mi general Orellana, durante el presente año se ha visto el incremento de incautación de droga en mar, aún teniendo el doble territorio en extensión marítima que territorial. La Fuerza Naval y la Fuerza Armada hace ese esfuerzo para mantener lo que es el bloqueo para que no ingrese ningún tipo de droga llamado cocaína. Eso es lo que tenemos, una lucha frontal con ello. Actualmente las felicitaciones que fue hecho tanto el señor jefe de Estado Mayor Conjunto como la señora ministra en la visita que hizo Norte, ya que actualmente a nivel regional Honduras mantenemos el récord de incautación de droga. Con ese ventaja anteriormente lo tenía Costa Rica y Panamá, pero con ese esfuerzo de nuestro personal
limitados de repente en equipo, pero no limitados en el recurso humano que está interesado a hacerle la lucha frontal a este flagelo del narcotráfico. Bueno, es un informe ya de un año atrás, donde podemos ver la diferencia, pues, o sea, que sí, estamos luchando de frente, y 2023 con apenas, aún hasta el mes de marzo que salió publicado este informe, solo llevamos 1.500 kilos incautados. Ya esta fecha ya son más de 23, más los que se ha hecho en el territorio nacional, que aún llegan a 31.000, más de 30 toneladas. Entonces significa que sí, que estamos enfrente contra este flagelo. Así que no, yo digo que no, bueno, llevar el contradictorio a la información que tienen, aunque es una información muy vieja. Además, todas esas personas que se han requerido, más de 2.000 que se han requerido por medio de las Fuerzas Armadas, todas se han sido judicializadas y ya están en su respectivo proceso, ya que esta sinergia que hemos obtenido con las otras instituciones del Estado, que da la seguridad, Ministerio Público, nos ha servido para poder hacer frente a esta lucha. Bueno, aquí la producción me está enviando un mensaje de la Secretaria de Defensa. Vamos a ver si ustedes me ayudan a interpretar esto. Me dice que esto que van a ver ustedes en pantalla en este momento. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice la Secretaria de Defensa? Esta gráfica muestra las trazas en el Pacífico y en el Caribe, República Dominicana, Honduras y México. Trazas, se está refiriendo a estas. Se está refiriendo a estas, que salen del sur del continente, de Colombia y Venezuela. De Colombia y Venezuela, con droga que va hacia el norte. Entonces dice, esta gráfica muestra las trazas en el Pacífico y en el Caribe, República Dominicana, Honduras y México. Es observar que Nicaragua está libre y Cuba está libre. No, aquí es donde no entiendo. ¿Libre de qué? De trazas. No cae ninguna traza en ellos. En los dos países, en Cuba y Nicaragua. ¿No tiene este problema de narcotráfico en Nicaragua? Bueno, ustedes son militares hondureños, pero creo que deberían saber, ¿no tiene Nicaragua este problema de trasiego de drogas? Trabajamos con ellos en conjunto, pero realmente ingresar al país de Nicaragua no tenemos una información directa. Sí tenemos que en los bancos de Nicaragua estas GOFAS reabastecen de combustible. Lo que es en la isla San Andrés también son puntos como de reabastecimiento de combustible para continuar su navegación hacia el norte de todo este tipo de... Lo que pasa es que aterrizar avionetas en Nicaragua es muy complicado por el mosquite nicaragüense. Ahí es realmente si usted se fija en el mapa de las trazas, lo que le está diciendo... Sí, aquí está el mapa de las trazas, por favor, sí. Lo que le está diciendo en el mapa de las trazas es, si usted se fija, va a encontrar espacios oscuros. Esos espacios oscuros es que ellos no entran a Nicaragua. No, usted, no lo detectan. No, pero la mayor parte trata de evitar. Por ejemplo, a Cuba muy difícilmente, pero a Nicaragua usted mira, y la otra cuestión que casi nadie lo comenta, la mayor parte de la autonomía de vuelo de las aeronaves viene a terminar a Honduras. Y lo que pasa también que Nicaragua carece de mucha información. Recuerden que en Nicaragua no hay sociedad civil, en Nicaragua no hay colaboración internacional, entonces también carecemos de esos datos, ¿verdad? Y en Nicaragua más transbordan con el transporte marítimo, ¿no? Y reabastecen ahí en la costa. Fíjense bien en estas trazas, por favor, es bueno que conozcan esta información. Volvamos, por favor, a esta gráfica que nos envía la Secretaria de Defensa. Las amarillas son trazas aéreas. Me decía el contraalmirante que la mayor parte de estas trazas están Suramérica, Guatemala y Belice. Guatemala y Belice, acá no están cayendo en Honduras. Y estas de color rojo son marítimas. Son marítimas, correcto. Es decir, hay más flujo por el Pacífico, ¿no? Por el Pacífico, y ingresa alejado de lo que son las costas. Y usted puede ver el Golfo
de Fonseca y el área aquí de Honduras, no hay ninguna entrada. Están cayendo a la costa de Guatemala y de México, de una vez, para avanzar más al norte. ¿Cuál es la percepción que le queda a Kenneth Madrid? ¿Ya es un informe desfasado, el de marzo de 2024? ¿Hay que rescatarlo? ¿Qué percepción le dejó ese informe de marzo de 2023? Kenneth, por favor. Sí. Bien, Renato, mire, después de haber escuchado al director de la policía y uno de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto es del 2023 el informe, pero recuerde que estamos aún a muchos meses de terminar el año 2024, y quiero dejar claro algo, Renato. Mire, cuando uno hace énfasis en ver el informe, tampoco uno en ninguna medida desmerita el trabajo de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Naval. Es tremenda labor la que se desarrolla, sin lugar a dudas. Hay que hacer toda una estrategia. Sin embargo, recuerde usted que siempre a veces la crítica constructiva va mirando hacia ver a dónde están los principales huecos, y más cuando se trata de un informe generado por otro país, ¿verdad? Entonces, se trata de ver desde una perspectiva global. Mire, el gran problema ahora en Honduras, y cuando uno comienza a estudiar el fenómeno desde hace varios años, es claro que mucho del transporte de la droga en el país se paga con droga, ya no en efectivo como se hacía antes. Y por eso es que se ha desencadenado el fenómeno del microtráfico en las principales ciudades del país. Por eso vemos estos homicidios múltiples que se generan, pleitos de territorio y todo el fenómeno que ha globalizado el que la droga se quede aquí para poder hacerla en efectivo, para poder canalizarla en efectivo. Entonces, mire, Renato, sin lugar a dudas que es una enorme labor, pero y hay algo que destaco del informe, y no significa que la policía o las Fuerzas Armadas estén trabajando mal, pero deben de generar mejores expectativas. Yo creo que la investigación, y algo que desarrolla el informe, y lo hemos venido diciendo a través de los años, es la verdadera coordinación interinstitucional que debe existir. Pero eso debe mejorar y siempre debe estar expuesto a que se mejore día a día, la correcta relación que debe existir entre esa dirección técnica del fiscal, los investigadores trabajando fuertemente para lograr llegar al meollo del asunto. Yo siento que en este tema del narcotráfico, Renato, se debe de invertir en investigación fuertemente. Creo que la estrategia del Estado ha estado encaminada tanto a proteger la seguridad interior, como lo decía el jefe de la Policía Nacional, pero recuerde usted que también esto tiene un fenómeno que va muy ligado, ¿verdad?, entre lo que sucede con el narcotráfico, el aporte de la seguridad, que las Fuerzas Armadas está ahí en la soberanía, pero también tiene un impacto fuerte con nuestra seguridad interior. Todo el fenómeno de la droga viene por el narcotráfico, termina en la repercusión en el país, en el tema relacionado al microtráfico, muertes, homicidios, hasta los grupos criminales que están, en un informe que leía recientemente, más de 60 grupos criminales que trabajan en el tema de la extorsión, también se dedican ahora al tema de narcotráfico. Entonces, están todos los puntos ligados, y lo saben muy bien las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es una conexión, Renato, que tienen todos estos grupos criminales con narcotráfico, con extorsión, relacionada con estos temas, y bueno, y sendos informes que ya dedican a este tema. Para mí, creo que hay dos temas fundamentales destacar en el informe, Renato. Le digo, la coordinación interinstitucional, que debe mejorarse, debe de fortalecerse, debe de trabajarse de forma conjunta, y le pongo un ejemplo muy rápido, Renato. Para mí, y algo que hemos venido platicando con la Policía Nacional hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, el Ministerio Público, la forma de investigar los homicidios. Muchos homicidios vienen relacionados con el narcotráfico, muchos homicidios vienen relacionados de otras características con la extorsión, y es, por ejemplo, ya como venimos trabajando hace décadas, hay que cambiar, ¿verdad? Hay que mutar ya, porque el crimen organizado, la delincuencia no convencional, va mutando también, y es, por ejemplo, mire, para investigar un homicidio relacionado con narcotráfico, otros temas, ahora hay que hacer equipos integrados, Renato. Mire, esos modelos de investigar 72 horas, que sea un mismo equipo el que levanta, el que se reúne con el fiscal a las 24 horas, que se reúne con el mismo fiscal a las 48 horas y con el mismo fiscal a las 72 horas. Eso, Renato, ha sido efectivo en otros países, Estados Unidos, Guatemala, para hablar de algo más cerca, y eso permite, recuerde usted que el tiempo que tarda en encontrar usted a alguien es la verdad que huye, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa coordinación interinstitucional de que habla el informe se refiere a eso, ¿verdad? Adoptar métodos que trabajen de una mejor forma,
Y eso no significa que la policía esté trabajando mal, pero debe de pasar a ese nuevo modelo, a ese nuevo sistema. Y le digo eso, Renato, porque cualquier delito que sucede, y aquí hablando del narcotráfico y del informe, si un equipo va y levanta una escena y después recolectó toda la información, pero se lo entrega a otro equipo que no sabía nada, y no sabe nada de las primeras pesquisas que se desarrolló en la escena, ver los posibles testigos, etcétera, y darle seguimiento, no le da seguimiento, lo entrega. Entonces, esos temas, Renato, relacionados a fortalecer la investigación, yo siento que debe haber fuertemente por parte del Estado más apoyo al tema de investigación, más apoyo eficiente, fuerte, para poder tener ese tema. Y hay dos cosas que yo siempre he dicho, Renato. Mire, el tema de la prevención. Si no tienen los grupos criminales jóvenes que sean caldo de cultivo para trabajar con ellos, entonces obviamente que se trabaje en prevención fuertemente. Y yo no voy a desmeritar el hecho de que se construyan canchas y todos estos temas, pero falta el órgano que cohesione a los jóvenes de los 7 a los 18 años, qué hacen después de que están en la escuela, qué están haciendo después de ese tema, y el ocio permite que los grupos criminales los recluten para efecto de entrar en este tema del narcotráfico. Y ese órgano de cohesión, Renato, debe trabajar con los órganos formales, que son la escuela, ¿verdad?, que son los que patrocina el Estado, el patronato, pero también con los órganos informales, como la iglesia, ¿verdad?, como otras organizaciones comunales que deben de trabajar, pero yo siento que falta el órgano que los aglutine y que comiencen a trabajar en el tema preventivo, que esos jóvenes no sean caldo de cultivo. Y para finalizar esa pregunta, Renato, el tema sancionatorio. Mire, los que hemos estudiado este fenómeno criminológico por años, y el tema del derecho penal también, la gente dice, mire, que las penas no son un fin en sí mismo. Yo estoy de acuerdo, y como estudioso del derecho penal se lo digo, es cierto, pero sí tienen un efecto de prevención general positivo, porque cuando usted ve que hay una pena fuerte y severa, entonces también ya es un disuasivo de por sí que entren a ese rubro. Alguien puede estar no de acuerdo conmigo, pero yo sí siento que todas las penas relacionadas con todos los delitos de narcotráfico y otros flagelos deben elevarse, Renato, porque realmente debe de darse un ejemplo en el país, lógico. No solo eso, debe ir encaminado a lo que le decía, prevención, investigación, para efecto de garantizar ese entorno integral para poder generar un ambiente en el cual diga, bueno, hay una estrategia ya generalizada, sin desmeritar lo que hace la policía en este momento, la saturación, Fuerzas Armadas, vigilar la soberanía, y el informe habla de los estados de excepción también, ¿verdad?, de la suspensión de derechos que se están desarrollando, y ahí yo voy a lo mismo, la suspensión de derechos no es un fin en sí mismo, ¿verdad?, sino que es una herramienta para que la policía pueda trabajar, pero si no va de la mano con todas estas técnicas de trabajo y de investigación, prácticamente el fenómeno de los criminológicos, al tener los resultados de la policía, no se ve en la medida de lo que como ciudadano uno quisiera ver, que va obviamente mejorando, porque como dijo el jefe de la policía, la vida, Renato, es el fin supremo de la sociedad. El detalle es que esa lucha interna, pero también la vida aquí se está perdiendo producto del narcotráfico, ¿verdad? Bueno, y yo se lo complemento, ya interviene el director de la policía a destacar en función de lo que decía Kenneth Madrid, dos párrafos de este informe. En la lucha contra las drogas por parte del gobierno de Honduras, el documento elaborado por Estados Unidos llama la atención también sobre dos puntos estratégicos para un combate efectivo: los problemas de comunicación interinstitucional y una limitada información pública sobre el consumo de drogas. En el primer punto destaca que la falta de comunicación interinstitucional y de financiamiento siguen afectando la lucha contra las drogas, que producto del estado de excepción se han debilitado recursos hacia agencias claves y responsables de canalizar información y operaciones determinantes para frenar el avance de las mafias del narcotráfico. A ello se suma la inestabilidad política e incertidumbre que han afectado negativamente a la población hondureña. Insisten como que no hay afinidad de los estadounidenses con el estado de excepción en Honduras. Insiste que se están orientando recursos hacia el estado de excepción, sacrificando la otra lucha contra el narcotráfico. Es que ellos lo ven, Renato, desde un punto de vista... ¿De sus intereses? Claro, por supuesto, lógico, si ellos quisiesen ver aún mucho más trabajo.
Y aparte de eso, Renato, las Fuerzas Armadas lo saben, y el jefe de la Policía Nacional, que aquí hay agencias estadounidenses trabajando fuertemente con ellos, con el Ministerio Público, trabajando efectivamente en esos temas de narcotráfico. Lo que pasa es que, lógicamente, como una nación que tiene una cooperación internacional en materia militar o de la Policía Nacional en algunos temas muy particulares, y con la Fiscalía, quisiese ver, obviamente, un resultado mucho mayor. Pero acá, Renato, y con la pregunta que usted hacía, termino con esto. El problema es que, como va mutando la delincuencia no convencional, también, por eso insiste el informe en el tema de la coordinación interinstitucional, porque quiere ver mejores o nuevos mecanismos de trabajo en equipos integrados, en que todos se integren para efecto de tener mejores resultados. Y creo que eso es encomiable a la recomendación, y ya han habido esfuerzos. Y hay muchas propuestas, Renato, que pueden mejorar esa estrategia de trabajo. Solo permíteme unos segunditos. Nelson, ¿quiere intervenir en este momento el director general de la policía? Sí, don Renato, si usted lo mira, como dijo el abogado Kenneth Madrid, desde una perspectiva de quién realizó el informe, ¿quién lo realizó? Sí, los gringos, el Departamento de Estado y sus agencias. Y sus agencias. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos buscan, de acuerdo a ese informe, y dicen que Honduras está haciendo esto y esto, porque el fin de ellos es lograr los objetivos que tienen ellos, el Departamento de Estado, en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, viendo desde la perspectiva en que se originó, así como lo establece el abogado Kenneth Madrid, ellos tienen razón en muchas de las cosas. Ellos quisieran mayor apoyo, pero recuerde, nosotros no tenemos esa capacidad que tienen ellos para poder hacer. Solo le voy a dar un ejemplo. En operaciones que nosotros hemos hecho en la Mosquitia hondureña, que hemos hecho en otros lugares para poder erradicar plantaciones de droga, hemos invertido cualquier cantidad de dinero, hemos invertido cualquier cantidad de recursos, y ese tipo de recursos que le estoy diciendo en una operación antidrogas, mínimo 1 millón, 2 millones, inmediatamente, en el traslado de tanto de personal como del talento humano, y poderlas ir a erradicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese dinero nosotros también lo ocupamos para el combate interno del delito. ¿Por qué fuimos condenados? ¿Por qué siempre Honduras ha salido a la luz pública en el 2011 por tener la más alta tasa a nivel mundial de 86.5 homicidios por 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos destinado? Y como el mismo informe lo dice, que se han hecho cosas, logros muy grandes. Entre ellos menciona el SIU, que es una unidad especial que nosotros tenemos, que trabaja directamente con los norteamericanos y que son los que nos dan la información cuando vienen las trazas de otros países. Nosotros informamos a la Naval, informamos al Ministerio Público. Nosotros quisiéramos dar más apoyo, don Renato, pero más apoyo. Pero hay que pensar algo. También nosotros, el narcotráfico es un delito del abanico de delitos que combate la Policía Nacional. Si nos dedicamos solo al narcotráfico, la incidencia criminal al interior del país se nos va a ir en un aumento sustancial. Señor director, y por eso le decía, todo va íntimamente relacionado, ¿verdad? Todo ese fenómeno criminológico va íntimamente relacionado. Y quizá, Renato, es importante que debe haber más apoyo, Renato, al tema de la Policía Nacional. Y algo que también destaca el informe, el tema Colón, Olancho, gracias a Dios, son zonas donde la policía tiene que ir creciendo aún más, ¿verdad?, para poder saturar todas estas zonas, porque han sido zonas inhóspitas que la han aprovechado los grupos criminales. Vamos a ver, porque vamos a ponderar también las cosas buenas que habla el informe de nuestras instituciones. Dice, el gobierno de Honduras sostiene ha logrado algunos avances en su estrategia contra las drogas y en su estrategia institucional, resaltando las acciones de la Subsecretaría de Seguridad al liderar 25 instituciones para poner en marcha un plan nacional contra el crimen organizado, con apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la creación de una coalición contra el uso ilícito de precursores y sustancias químicas que se centra en la administración, investigación y regulación de precursores y sustancias químicas. Esta coalición está integrada por al menos 36 instituciones. Un mecanismo que resalta el informe como apoyo estratégico en el combate a la lucha contra las drogas es el Centro Conjunto de Operaciones de Investigación SECOI, creado en 2020 como centro de fusión para coordinar interagencialmente la respuesta del Estado al tráfico ilícito terrestre y marítimo de drogas. Sin embargo,
los escasos recursos y la falta de voluntad política, funciones y responsabilidades ambiguas han impedido un pleno funcionamiento del SECOI. ¿Voluntad política? ¿Cuestionan la voluntad política para ser más eficientes con el SECOI? El SECOI es el centro operacional interinstitucional, es un comando que está en la Secretaría de Seguridad y que están los miembros de las Fuerzas Armadas, está el Comando del Sur de Estados Unidos, estamos la Policía Nacional. Lastimosamente no se han tenido los resultados esperados con el SECOI, porque el SECOI de una u otra forma es operado por diferentes entes y las trazas no las tenemos los hondureños, las trazas las tienen los norteamericanos. Cuando hay una traza no nos damos cuenta por el SECOI, nos damos cuenta por el agregado de la DEA, por el agregado de otras instituciones, y por eso es que operamos. Lastimosamente no es falta política, el SECOI está bien montado, la problemática que se genera es una problemática interna de que se da en el SECOI, pero es producto de los norteamericanos, no de nosotros. ¿Tiene algo que usted quiere agregar sobre este punto, general? Con el SECOI, eso es un instrumento que fue creado precisamente para darle seguimiento a estas operaciones y brindarnos alertas tempranas de todos los movimientos, tanto marítimos como aéreos, en nuestro territorio. Sin embargo, fue dejándose de apoyar y actualmente no tiene ningún funcionamiento. Pero no es por falta de voluntad política de ustedes los hondureños. Al contrario, la visita de la señora ministra y del jefe del Estado Mayor a Cayo West en Estados Unidos, se tocó este tema y se está haciendo un estudio para una reestructuración de este instrumento para que sea más eficiente y brindarle todos los recursos que necesita. Entonces, eso nos ha llamado la atención durante mucho tiempo de que nosotros con el SECOI no teníamos ningún resultado de las operaciones. Todo como lo mencionó el comisionado, los acercamientos y las alertas han sido a través de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. A través de eso hemos logrado llevar a cabo estas operaciones donde se han capturado estas embarcaciones. Y importante mencionar esto, el licenciado, todo el personal que ha sido capturado en alta mar, en lanchas que transportan droga a nuestro país, han sido presentados al Ministerio Público y han sido judicializados. Todos están con todos los procesos, ¿verdad?, que corresponde la legislatura nacional y están en prisión. Asimismo, importante también mencionar la relación que existe con el señor fiscal. De hecho, el señor fiscal acompañó al señor director de inteligencia y un equipo de trabajo en un reconocimiento tanto aéreo como marítimo por todo el territorio nacional. Y eso ha permitido que las instituciones, tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, vayamos haciendo la alianza que corresponde y de hecho los resultados que hemos obtenido, si bien es cierto, el informe lo menciona, pero varias de las recomendaciones que establece el informe han sido adoptadas por el Estado de Honduras, aun cuando no conocíamos el informe, pero sí fue una iniciativa institucional de poder hacer los acercamientos y establecer las relaciones que corresponden para poder tener estos resultados. Ahora, me preocupa cuando dice el comisionado Godoy que ellos en el SECOI, los estadounidenses, no comunican las trazas a ustedes los hondureños. Hasta el son de hoy, creo que una vez me comunicaron. Ok, y esta pregunta para mí es importantísima. ¿Cuánta confianza o desconfianza tienen los estadounidenses en ese trabajo conjunto con ustedes, con policías y militares? Porque yo recuerdo un exsecretario de Defensa que me dijo, yo les reclamé que por qué no nos facilitaban radares. Y la respuesta de ellos es que los radares los utilizan para identificar narcoavionetas, pero casi me quiso decir, y comunicarle a los narcos información que le beneficia a ellos. Es decir, por eso pregunto, y lo pregunto responsablemente,
Vamos a ver, yo sé que es complicada la pregunta, porque son dos países que en materia antidrogas han trabajado conjuntamente y trabajan conjuntamente. ¿Qué grado de confianza tienen los estadounidenses con ustedes? Tanto a nivel de SECOI como a nivel de radares, porque ese ministro de Defensa me dijo, no tienen confianza, por eso no nos facilitan los radares. Ahora usted me dice, esas trazas solo es entre ellos las conocen, no nos las comunican a nosotros. Bueno, con los radares y lo que tiene que ver con la institución de las Fuerzas Armadas, no me voy a referir, me voy a referir con la Policía Nacional. Yo he sido director, he tenido una traza, y lo que hace con esa traza es que me dice la probabilidad dónde va a caer esa avioneta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, me dijeron, va a caer en el ramal del Tigre. Muevo todo lo que es Tela, muevo todo lo que es Cortés, para que vayan a ese lugar a poder determinar. Pero no es que la traza, como si le dice dónde es que cae la avioneta, le da una posibilidad. Le voy a dar un ejemplo. Hace como unos 10, 15 años yo estaba asignado en Progreso. Dieron una alerta de una traza, nosotros fuimos y nos sorprendió porque en el ínterin en el que nosotros estábamos buscando la avioneta que había caído, me llaman y dicen, no, la avioneta está al otro lado donde está la patrulla tal y tal. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? Las patrullas antes las poníamos en la parte de arriba los números. Desde un avión, ellos localizaron que la avioneta, la patrulla estaba ahí. O sea, ellos tienen la tecnología y todo. Si nosotros como autoridad policial cometemos un ilícito, lo van a conocer. Entonces, nosotros somos muy transparentes en este aspecto. Cuando nos dan una traza, nosotros mandamos todas las unidades y lo primero que sale es el jefe de la unidad. Él tiene que ir a buscar dónde supuestamente cayó esa avioneta. La pregunta existe una gran confianza, y se lo digo, porque hay una unidad especializada que ahí mismo la dice en el informe, que es la del CIU, que es una unidad sensitiva que tiene la Policía Nacional. Todos ellos, para entrar al CIU, pasan las pruebas poligráficas, pasan todas las pruebas del que el gobierno americano les pide. Y todos estos funcionarios policiales trabajan directamente con ellos y por eso hemos logrado tanto éxito en algunos casos de narcotráfico. O sea, la unidad CIU está destinada directamente para lo que es el narcotráfico y quienes la orientan, quienes las preparan y todo, es el gobierno de Estados Unidos. Ok, ¿qué tan fácil o difícil es trabajar con los estadounidenses en esta materia, contraalmirante y general? Es decir, se lo pregunto en función de toda esa información que recibe uno. En algunas áreas hay como desconfianza de los estadounidenses en trabajar a plenitud y con toda la comunicación necesaria sobre trazas, sobre radares, en el combate al narcotráfico. Bueno, como le mencioné anteriormente, en esta visita que hizo la señora ministra y el señor jefe de Estado Mayor conjunto allá, se tocaron varios temas y era referente a eso y hablaban también del SECOI. ¿Qué pasa con el SECOI? O sea, la información que fluye viene de la zona sur, va de los países de Sudamérica, ellos la reciben y la reciben directamente a Comando Sur. Entonces se busca y la intención es ver que en vez de que suba hasta arriba, directamente caiga a SECOI. Es un trabajo que se tiene y la intención de la señora ministra que para este 2025 ya se trabaje de esa manera. O sea, que en vez de que suba toda la información arriba, caiga de una vez aquí y de una vez diseminarla a la gente que corresponde según las alertas que se vaya dando. Lo que son esa confianza que tienen con nosotros, por lo menos dentro de la institución, nuestro batallón de Fuerza Especial Naval, todos los miembros de ese batallón están certificados, tienen un Berin interamericano, entonces no hay ninguna desconfianza para poder trabajar con ellos. Mi persona tiene Berin también, entonces ellos conmigo trabajan directamente, mi jefe de inteligencia tiene su Berin, entonces hay una comunicación directa. Si bien es cierto, durante estas trazas hay a veces desactualización, o sea, la mandan, como decía mi misionado, mandan la información que sale y un probable dónde va a llegar. Pero durante la marcha ellos deberían de ir actualizándonos, a veces nos dejan como en ciega, como dice uno, pues entonces ahí viene ese detalle, ese problema. Pero igual nosotros inmediatamente salimos con nuestro bloqueo terrestre y sale también nuestro bloqueo marítimo para esperar a lo que venga de abajo, para no permitir ese ingreso. Entonces no creo que sea desconfianza. A veces será otro tipo de intereses, porque ellos también tienen sus propios intereses, ya que, como usted dice, de los
tantos kilos que ellos mencionan en el informe que pasan para allá, solo un 10% se incauta aquí y lo demás pasa para arriba. Bueno, habría que verlo, ¿va? No sé cuánta es la cantidad que ellos tienen allá, pero si ellos saben ese valor, esa cantidad, ellos teniendo esa capacidad tecnológica para detectar misiles, detectar cualquier cuestión de artefacto, porque no tienen la capacidad para darnos la información directa a dónde está la cuestión. Habría que ver, también va. Pues que tienen miedo, Renato, también hay muchos agentes encubiertos que trabajan con ellos, bro. Entonces también ellos tienen miedo de que, en efecto, que se vaya a ocasionar un daño a un agente encubierto que realmente... Pero mira, no es de extrañar que no tengan confianza, quizás están recomponiendo la relación. Bueno, si tenemos un expresidente privado de su libertad por asuntos de drogas, si tenemos un exdirector de la Policía Nacional, claro, privado de su libertad, y otros expolicías privados de la libertad por asuntos de droga, ¿qué confianza han podido tener en los últimos años de facilitarle información sobre trazas o darnos radares para darnos cuenta cuántas narcoavionetas pasan por nuestro territorio continental y marítimo? Si saben que las meras poporoilas estaban vinculadas al narcotráfico. Sí, esa es la desconfianza. Claro, Renato. por eso es que nació la desconfianza, claro, es obvio. ¿Cuántos miembros de la Policía Nacional también está ya condenados, muchos condenados ya? Entonces creo que esa desconfianza, pero a raíz de que la Policía Nacional ha sufrido un proceso también en el cual nunca va a estar químicamente pura, ¿va? Siempre van a haber manzanas podridas ahí, pero creo que ha sido algo que ha mejorado, Renato, y creo que también se puede mejorar esa relación producto de ya existir esa confianza. Y cuando no se tienen los instrumentos adecuados, creo que también es importante, Renato, y creo que ellos lo saben, el tema de una red de informantes de las comunidades, pero eso ayuda muchísimo en el tema de investigación de narcotráfico y crear nuevas tecnologías, Renato. Por eso decimos aquí, deben haber mejores herramientas para trabajar. Todavía es necesario, Renato, ahora cada quien tiene un smartphone, es necesario una app donde la gente pueda denunciar de manera anónima y que no tenga miedo de su vida, porque miren, en esas comunidades donde hay narcotráfico, Renato, les da hasta miedo poder generar una denuncia o decir quién está involucrado en temas de narcotráfico. Entonces, creo que hay que ver toda esta rama de nuevas opciones que pueden tener para ese tema. Nelson, solo permite, mira una pausa y luego me vengo contigo. Gracias. Porque yo voy a aprovechar la presencia hoy de estos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra policía. Bueno, y ahora que tienen un poco más de liberalidad para hablar de temas políticos, ¿cuánto beneficio o problema le trae a Honduras el haber denunciado ese tratado de extradición? El hecho que nos quedemos allá a partir de febrero sin las extradiciones a Estados Unidos. Se debilita el trabajo del Estado de Honduras contra los jefes de las redes criminales del narcotráfico al saber que ahora no van a ser solicitados en extradición por Estados Unidos, que son a las cárceles que más les temen los narcotraficantes. Es decir, para un narcotraficante saber que lo capturaron y que Estados Unidos lo pidió en extradición, eso es lo peor que le puede ocurrir. No. Voy a escuchar la opinión que sobre esto tiene nuestro comandante de la Fuerza Naval de Honduras, nuestro director de la Organización de Operaciones y Adiestramiento de las Fuerzas Armadas y nuestro director general de la Policía Nacional, después de la pausa, en que escucharemos también valoraciones de Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la SJ. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. El verdadero éxito del estado de excepción parcial y la lucha contra el narcotráfico reside en contar con un ministro de seguridad que lleva en su esencia el compromiso y la experiencia de un policía. El éxito en la lucha contra el narcotráfico es el resultado del trabajo en equipo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Unidos somos más fuertes y vamos por un futuro más seguro para todos. La atención del pueblo está aún puesta en el escandaloso video donde el actual gobierno sale untado en la misma trampa del narcotráfico que todos han caído.
¿Por qué no vemos que la Fiscalía General proceda contra quienes están involucrados? Esta es la triste priorización. Y es lo que les digo, en algún momento Estados Unidos pierde la confianza y por unos pagan el resto de personal de las instituciones. En el pasado reciente, un presidente juzgado en Estados Unidos, un director de la policía juzgado por asuntos de narcoactividad. Allá están privados de su libertad, condenados unos exdiputados por 45 años, otros por 20, otros con cadena perpetua. Ahora aparece el narcovideo de un alto funcionario del Congreso, ahora exdiputado. Carlos llegó a ser secretario o vicepresidente. Secretario. Entonces, cuando se miran esas figuras políticas de alto perfil metidos, los que ya condenados en el narcotráfico, otros negociando con narcotraficantes, entonces debilita la confianza de ellos en nuestras instituciones. Que es lógico, es lógico. Por eso debe haber justicia para que los que están en la institucionalidad nuestra teman ser financiados por el narcotráfico o comprometerse con el narcotráfico desde nuestras instituciones. Así es que vamos a ir alcanzando credibilidad mundial y en países que están estrechamente ligados con nosotros. ¿Cuántos hondureños sin documentos hay en Estados Unidos o documentados? ¿Cuánto nos manda de remesas esta gente? Ahí se sostiene parte de la economía nacional en las divisas para adquirir medicinas, para adquirir combustibles. Ese es un socio estratégico de Estados Unidos, no lo podemos negar. Leamos los últimos dos mensajes, alternemos con el WhatsApp también. Alternemos con el WhatsApp. Leamos. Es fundamental garantizar que los organismos dedicados a combatir el narcotráfico, como las fuerzas de seguridad y los tribunales, cuenten con los medios suficientes para mantener su efectividad y capacidad de respuesta. Y Pamela Matamoros dice priorizar la modernización y la independencia del sistema judicial para asegurar procesos más rápidos y eficaces en la persecución de crímenes relacionados con el narcotráfico. Esto incluiría la protección a jueces y fiscales que trabajan en estos casos. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. A esta hora, Honduras inicia censo agropecuario tras 31 años de rezago estadístico. Maquiladores aseguran que no habrá despidos masivos pese a reducción de personal. Son algunas de las noticias que destaca tunota.com a esta hora. Y el Papa Francisco nombra a nuevo nuncio apostólico para Honduras. ¿Sabes cómo se llama? Simón Bolívar. Simón Bolívar, es ecuatoriano. Es el nuevo nuncio apostólico en nuestro país, el embajador del Vaticano en Honduras. Nelson, ¿tú tienes algunas valoraciones antes de volver a escuchar aquí a los oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas? Sí, Renato, gracias. Mire, rápidamente, en este foro hoy se ha mencionado 3 veces la palabra percepción y 4 veces la palabra confianza. Desde ASJ siempre hemos sido enfáticos en darle o escuchar cuál es esa percepción de la gente. Y haciendo un lado, en este momento, este informe, yo tengo anotada aquí 9 realidades que no hay manera de decir que no han existido porque están documentadas y han quedado evidenciadas. En primer lugar, si nos vamos al 2023, que es la fecha de análisis de ese estudio, la destitución de un ministro de seguridad por falta de efectividad, y eso quedó acreditado porque la misma presidenta en reiteradas ocasiones pedía resultados y no los había. ¿De quién se trataba? Que ya no recuerdo. Sabión. Ah, de Ramón Sabión. Luego inicia un nombramiento de un nuevo ministro, inicia la era del conflicto interno dentro de la Secretaría de Seguridad. Eso debilita, eso no prospera, eso no genera efectividad. Luego, lo que usted ya dijo, evidencias de altos funcionarios, diputados del Congreso Nacional vinculados también con el narcotráfico, con líderes que están actualmente en Estados Unidos. Luego se viene la renuncia del ministro de Defensa, con un alto vínculo con estas personas vistas en los videos. Luego se viene la denuncia al tratado. Bueno, no el ministro de la Defensa,
El papá del ministro, te estás hablando del narcovideo, Estoy ¿no? hablando de la renuncia del ministro, que ok. también Derivado de... ese es otro tema derivado que de lo del debilita, papá. correcto, derivado del papá, él decide y toma la decisión de interponer la renuncia, y que eso también es otro tema que debilita, que ve el tema del debilitamiento institucional. Luego la denuncia del tratado de extradición, ya se ha hablado, ¿verdad? Usted ya lo dijo. El incumplimiento de los planes de seguridad, iniciamos con un plan en 2022, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sale con un nuevo plan para solución del crimen, que en sus fases pues no ha habido cumplimiento, ¿verdad? Continúa el desplazamiento forzado interno en Honduras, eso es una realidad que no se ha podido corregir. Actualmente tenemos liderando las Fuerzas Armadas por parte de un aspirante presidencial, eso también afecta en la percepción de la ciudadanía, respondiendo al tema de la independencia y la autonomía de nuestras instituciones. La corrupción en las instituciones, eso es otra realidad. Jueces, fiscales, policías, militares vinculados con el crimen organizado, con extorsión, con secuestro, con fraude y otros temas. Y el tema de los resultados, ¿verdad? Si hablamos del estado de excepción, lo hemos dicho nosotros, 2023, apenas 117 requerimientos por extorsión, 66 condenas únicamente. Y cuando hablamos de lavado de activos, que me parece algo totalmente alarmante, en 2023 solo 6 requerimientos por lavado de activos y 3 condenas. O sea que aquí lo que estamos viendo nosotros son realidades que están fuera de lo que dice el estudio hecho por parte del Departamento de Estado, pero que la sociedad hondureña, los sectores de sociedad civil y otros, tenemos claro cuál es la situación, dónde está la problemática, y que yo entiendo que eso está fuera del campo de trabajo de los representantes de defensa y seguridad que hoy nos visitan y que estamos aquí en el debate, pero que son situaciones que no podemos obviar, que están ya arraigados en la memoria histórica, y que producto de eso es donde estamos viendo nosotros la deficiencia y la falta de resultados. Bueno, no tenemos todavía un informe completo, ninguno de los dos estados lo ha ofrecido sobre esta reunión que me parece fue muy importante entre la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto con autoridades estadounidenses recientemente. Todavía no tenemos acuerdos, información oficial, orientación de las negociaciones de esta reunión. Posiblemente lo tengamos más adelante, pero de momento lo que generó mucha repercusión fue la denuncia del tratado de extradición. Yo aquí tengo a 3 oficiales distinguidos de nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas. En el combate al narcotráfico, ya no tener la extradición a Estados Unidos, ¿le ayuda a Honduras eso? En el combate al narcotráfico, contraalmirante Austacil Agarín Tomé. Bueno, es realmente un tema que la institución armada lo menos se abstiene a tocarlo, pero lo que podemos mencionar es referente a esa cuestión de lo que hablaba el abogado Nelson Castañeda, de la confianza y percepción que tiene la Fuerza Armada ante los Estados Unidos. Tenemos el voto positivo de confianza de ellos para seguir haciendo el trabajo de la lucha contra el narcotráfico. Me abstengo, digo, Renato, a hacer comentarios referente a eso, ya que eso es una cuestión más que todo política. Nosotros realmente la parte nuestra de Fuerzas Armadas es mantener ese espacio en relación a esa extradición. No, yo lo entiendo, pero ya vio luz verde el jefe del Estado Mayor Conjunto al hablar de otros temas de tipo político como la Ley de Justicia Tributaria. Y miren, yo insisto que las Fuerzas Armadas apoyen al gobierno de Xiomara Castro. Es el deber de las Fuerzas Armadas, con cualquier gobierno, apoyarlos. Pero es que eso es distinto a tomar causas políticas partidarias. Eso es lo que se ha criticado. Artículo 245, inciso 37, que ella debe de velar porque las autoridades de las Fuerzas Armadas sean apolíticas, ¿verdad? Que sean obedientes y que no sean deliberantes. Eso dice la Constitución. Sí, pero ¿por qué me meto yo en este tema? Que sé que es sensible para ellos. Yo les digo, pero ya les dio luz verde al jefe del Estado Mayor Conjunto, les digo. Yo no sé, yo le escuchaba a usted, Renato, que decía, tienen que estar a favor de un gobierno. Es que usted decía. Sí, pero yo dije, no pueden estar ni a favor ni en contra de un gobierno político
que esté en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen que seguir la Constitución, las leyes, están sus facultades y no interesa el color político del gobierno, ni sus tendencias. No. Deben de seguir esa línea hasta morir, ha sido su característica. Pero es un gobierno libremente electo por el pueblo, sí. Entonces nuestras Fuerzas Armadas deben apoyar al gobierno, pero eso es distinto a que asuman posturas políticas partidarias. No, claro, eso claro, ya no cabe. Claro, no cabe. Supuesto. Entonces le pregunto al general Rafael Orellana Murillo, ¿usted cree que esto debilita la lucha contra el narcotráfico? ¿O sucede todo lo contrario, la denuncia del tratado de extradición, general? Bueno, como lo mencionó el contraalmirante Tomé, ese es un tema que le corresponde directamente a la señora presidenta constitucional. Es un tema entre un Estado y otro Estado y se delibera en el ambiente político y legislativo de nuestra nación. Fuerzas Armadas no tiene nada que ver en eso. Pero lo que yo sí le puedo decir es las instrucciones que nos ha dado nuestra comandante general a través de la señora ministra. Porque como institución nosotros debemos de apoyar la política institucional que viene desde la señora presidenta. La señora presidenta fue electa por el pueblo hondureño y al elegirla como presidente constitucional se convirtió automáticamente en la comandante general de las Fuerzas Armadas. Hasta el día de hoy, Fuerzas Armadas no ha recibido una orden ilegal de parte de ella. Al contrario, ha fortalecido nuestras capacidades y, lo voy a mencionar en este momento, ha dado la orden de que empecemos a hacer las gestiones para la adquisición de de tecnología y de un radar que va a ser instalado en el sector de La Mosquitia. Eso nos va a venir a nosotros a dar las capacidades para poder tener autonomía en la lucha contra el narcotráfico. En mi oficina, que es la Dirección de Operaciones, Adiestramiento, nosotros planificamos todas las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas. Estas operaciones han dado frutos este año y hemos sido felicitados por el gobierno de los Estados Unidos. Hemos incautado más de 3 veces lo que se ha incautado en los años anteriores. Entonces, como lo menciona el informe, habría que esperar el informe del 2024 para ver los resultados que pueda mencionar el nuevo informe. Sí, Renato, que el general ahorita... Vamos a ver si coincidimos. En la palabra autonomía, para tener autonomía, sí, dice. Sí, correcto. Y fíjese que eso era una de las cosas esenciales cuando yo le dije hay que priorizar los recursos. Y qué bueno escuchar de él que la presidenta ya está disponiendo esa priorización de recursos para tener un radar, porque yo me decía, Renato, ¿por qué no podemos tener un radar nosotros y poder detectar obviamente ese tipo de actividad? Yo sé que es caro, pero en la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la criminalidad es cara también. Pero también esto motiva a preguntarnos, pero si trabajamos conjuntamente en una causa del combate al narcotráfico, Honduras y Estados Unidos, ¿por qué la desconfianza de los estadounidenses en facilitarnos esos radares? Esa es la otra pregunta. Yo por eso preguntaba, ¿cuánta confianza le tienen los estadounidenses a ustedes? Que han sido incapaces de facilitarnos estas herramientas. Y un tema también, Renato, las condiciones, las que tenemos y las que estamos. En los últimos 2 meses he leído que las Fuerzas Armadas han interceptado 2 cargamentos de droga, donde se han incautado aproximadamente 4 toneladas de cocaína. 8 toneladas. 8 toneladas. 8 toneladas. Entre los 4 o 8 lo que leí. Pero, ¿a dónde están recluidos? En Támara. ¿Y cuántos incidentes se han registrado en Támara de fuga, de comunicaciones? Entonces, eso es lo que usted decía. O sea, ¿tenemos capacidad para contener a esas personas en Honduras o la necesidad, como era el tema de la extradición, de que estas personas fueran y puestas a disposición de la justicia de Estados Unidos? Porque lamentablemente en Honduras actualmente, históricamente, no hemos tenido las condiciones para juzgar
ni para contener a estas personas vinculadas. Solo permíteme unos segunditos, disculpe, señor director, porque ya me dice producción que tengo poco tiempo y 2 pausas comerciales. ¿Usted está de acuerdo con la denuncia del tratado de extradición o no? Ok, vivimos en un Estado de Derecho, don Renato. Una de las facultades que le otorga nuestro derecho positivo a la señora Presidenta es la denuncia, y desde el punto de vista de ella, en la cual radica la soberanía del país, porque fue electa por la población hondureña, por todos los hondureños, me reservo la situación de que ella tiene esa facultad exclusiva de poderlo denunciar. Y es una facultad que le da a ella sabrá cuáles fueron sus motivaciones y las respetamos. En cuanto a la otra situación que había preguntado, y se lo voy a ser sincero, yo creo que es momento que los hondureños nos pongamos los pantalones como abogado que soy. No es posible que nosotros no podamos juzgar en Honduras a los hondureños que cometen delitos y esperemos que otro estado nos venga a juzgar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para ello? Le voy a decir una cosa. Solo mire las cárceles nuestras como son. Le voy a decir una cosa. Si no estamos preparados, preparémonos. Bueno. Pero no podemos seguir En eso estamos con de el acuerdo. cuento de que vamos a extraditar a una persona porque no estamos preparados, porque el Poder Judicial falla, porque falla la Policía Nacional, porque falla el Ministerio Público. Tenemos que ser conscientes. 10 segundos, Renato. Sí. Y se los llevan para allá, director, porque ofenden a las leyes federales norteamericanas. Pero acá, Pero el tienen proble- un ilícito acá. el problema Sí, cometieron claro. un ilícito. No es que no están haciendo el trabajo. Sí. Ellos lo llevan porque ofenden. Ellos a las leyes tienen federales. otra problemática. Exacto. Todo lo que en el Tratado de Extradición es porque han cometido hechos delictuosos en Claro, Estados Unidos. contra Pero ellos. los que han cometido aquí en Honduras, Aquí, vamos a pero- dejarlos que la impunidad pero- genere repetición. Entonces, 2 cosas. Es una facultad exclusiva de la señora Presidenta. Respetamos eso como Policía Nacional. Y la otra cosa, creo que es el momento oportuno para decir, nosotros los hondureños somos capaces Bueno. y nuestras autoridades también. Pero tenemos que modernizarnos e independizar Y esa es una... nuestro sistema el judicial, artículo porque 100, ¿cuántos años tuvimos narcotraficantes en Honduras? Y, Renato, y pero no si lo juzgamos. Si no lo hacemos ahorita, ¿cuántos años más vamos a No, esperar? que hay que prepararnos. Sí, pero No sé si estamos preparados en el este problema momento. es que si uno no inicia, nunca lo vamos a hacer. Ok. Aunque el artículo 102 de la Constitución dice que tener tratado con el país requirente, no dice bilateral o multilateral, y tratados multilaterales hay, y Estados Unidos es suscriptor del convenio de Montevideo del 33, Honduras también, así que para mí puede seguir desarrollando el proceso. Le voy a dar otro dato, licenciado, para finalizar. Próximamente nosotros vamos a tener un radar producido por manos hondureñas. La Universidad de Defensa tiene un equipo de trabajo de ingenieros mecatrónicos militares y el jefe del Estado Mayor ha dado todos los recursos necesarios para la creación de un radar que nos va a dar la capacidad de detectar aeronaves o embarcaciones a 100 millas náuticas, creado por manos hondureñas. Como nunca en la historia, las Fuerzas Armadas y la Policía cuentan en sus filas con comandantes y líderes con carácter, valor y profesionalismo para conducir a sus tropas, a luchar por la seguridad, el bienestar y prosperidad del pueblo al cual se deben, dice Ubaldo. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad.